noches, bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hoy día está con nosotros Martín Santibáñez y Víctor Andrés Ponce. Martín Santibáñez es miembro correspondiente por el Perú de la Real Academia Española de Ciencias Políticas. Ahí va a ver su background, su currículum. Es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Él sí es doctor. No es como nuestro amigo Eloy Espinosa Saldaña, columnista del diario Correo. Y el otro personaje que nos visita, que nos engalana, que nos ilustra, es Víctor Andrés Ponce. Bienvenido, Víctor Andrés. Ahí va su currículum en pantalla. Bien ordenaditos somos. Víctor Andrés Ponce, periodista y escritor. Varias novelas en su haber. Director del portal El Montonero, analista político. Con ello vamos pues a ver la coyuntura política. Y en el segundo bloque va a estar César Humberto Cabrera, que está estrenando este libro, presentando Conga. Es un libro súper interesante. Está todo lo que sucedió con esta mina. César Humberto trabajaba en Yanacocha, así que vio todo esto de cerca. Y nos va a explicar en detalle toda esta historia donde la estupidez, la envidia y la mala leche se juntaron para impedir uno de los proyectos más importantes que hubiera tenido este país. Nos hubiéramos acercado a Chile en producción de cobre, pero gracias al cura Arana y la izquierda pues, que tenemos, que es una cosa horrorosa, no se pudo hacer. Vamos ahora mismo al Congreso. Me dicen que Fuerza Popular está con el premier Villanueva. Julio Cineros, ¿cómo está, Julio? Buenas noches. Aldo, ¿cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, como tú bien mencionas, por cerca de una hora se prolonga la reunión que sostienen el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, con los integrantes de la bancada de Fuerza Popular en las oficinas del bloque mayoritario del Congreso de la República. La cita tiene como propósito que Villanueva presente al bloque fujimorista los lineamientos de trabajo del gobierno de Martín Vizcarra, que Villanueva junto con su gabinete ministerial van a presentar el próximo 2 de mayo ante la representación nacional a fin de lograr el voto de confianza. A diferencia de lo que sucedió con las restantes bancadas parlamentarias, en esta oportunidad no se permitió a los medios de comunicación ingresar a los ambientes donde se lleva a cabo esta reunión, sobre todo para los camarógrafos y fotógrafos que pudieran registrar el encuentro entre César Villanueva y los integrantes del bloque fujimorista. Todos estamos esperando acá en el hall de los Pasos Perdidos y en todo caso se ha informado que al término de esta reunión va a haber un pronunciamiento o una conferencia de prensa por el jefe del gabinete ministerial y seguramente los voceros del bloque fujimorista acá en la sede del Congreso de la República. Hay bastante expectativa, tomando en cuenta que es la última reunión del presidente del Consejo de Ministros con las bancadas acá en el Congreso de la República. Comenzó inicialmente con la bancada de gobierno, Peruanos por el Cambio, siguieron las bancadas de Acción Popular, también de Alianza para el Progreso, la célula parlamentaria Prista, Nuevo Perú, hoy el Frente Amplio y finalmente el bloque de Fuerza Popular. Retornamos con mayor información. Aldo, regreso contigo en Estudios Centrales. Bueno, empezamos, eso nos da pie a la primera pregunta para que empecemos a conversar con nuestros dos distinguidos invitados, Víctor Andrés Ponce y Martín Santibáñez. El gabinete va a tener fácilmente, ¿no?, la cuestión de confianza. Empezamos por el más cercano. Sí, mayor. No pareciese, ¿no? Mira, yo veo las cosas como algo así como que si hubiese terminado una guerra en el país, porque era una guerra política. Esto es una posguerra. Esto es una posguerra. Al margen de cuáles sean las evaluaciones, las explicaciones, hubo una guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muy pocas veces se ha visto algo así, ¿no? Generalmente estos casos terminaban con golpes de Estado, pero lo bueno de la democracia peruana es que ha usado todos los resortes constitucionales para encontrar una salida. Y como tú dices, estamos en una posguerra y parece bien complicado que el fujimorismo intente acentuar el perfil opositor. Una reunión previa, muy cordial, con el grupo de Marco Arana, el Frente Amplio. Bueno, ellos tienen una ministra. Liliana, ministra de Inclusión Social, La Rosa. Bueno, esa es las características. Mira, tú has usado el término posguerra, ¿no? Es la característica de las posguerras, ¿no? Los frentes únicos que a veces diluyen las identidades programáticas y las propuestas. Este gobierno va a conseguir el apoyo prácticamente unánime de las bancadas,
pero en el mediano y largo plazo va a tener que resolver un tema de gobernabilidad. Tú no puedes sacar Michiquillay y Tía María y relanzar la inversión de cobre en el Perú con un grupo de ministros pro inversión y pro mercado y otro grupo de ministros anti inversión. No puedes. Bueno, hemos tenido estos gabinetes, Martín Santibáñez, el año 90, cuando Fujimori metió de todo, ¿te acuerdas del gabinete Hurtado Miller? Lo hemos tenido con el primer gabinete de Sciommi Lerner también, que había de todo. Y son gabinetes que generalmente terminan estallando, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico, Martín? Porque cuando en la política y en la vida se intenta contentar a todos, eso es imposible, ¿no? No se puede tener contento a todo el mundo. Y la aparente, yo sé que mi querido amigo Víctor Andrés es un liberal, ¿no? El sueño del liberalismo es la paz perpetua, ¿no? Ya terminó la guerra y ahora estamos en una posguerra, ¿no? Pero eso no es exactamente cierto, ¿no? Podemos estar en una etapa de posguerra, pero yo creo que lo que se viene es la Guerra Fría, ya que vamos a hablar en términos de guerra, ¿no? Viene una Guerra Fría, porque Fuerza Popular cometería un gravísimo error si acepta que por el hecho de querer contentar a todos, con un gabinete de ancha base, un frente en donde tienes por un lado Está a muy gente... influenciado por Dalmacio Negro Pavón. Un maestro común nuestro. Maestro común nuestro en España. Dalmacio era el mayor estudioso de Schmitt, de Carl Schmitt, ¿no? Bueno, hay otros. Y era amigo-enemigo. Para ti no hay... La política es binaria. Yo creo que la política, por supuesto que tiene una vertiente pacífica, pero en este caso, después de un año y medio de confrontación, en donde el primer signo que hace el gobierno del presidente Vizcarra es un signo más de discurso que de realidad. El discurso es, te tiendo la mano, apóyame, pero la realidad es que muchos funcionarios del viejo humanismo, muchos funcionarios de la izquierda que ha generado el enfrentamiento y el estallido de la guerra, están reciclados. Sí. Entonces, haría muy mal cualquiera que se dedica a la política en pensar que el discurso tiene que primar sobre la realidad. La realidad siempre prima sobre el discurso, y la realidad es que dentro del Estado peruano y dentro de este gobierno están los actores, vamos a usar los términos de la guerra, están los comandos, están los batallones, están las falanges y están los aviones, Alejandro Magno. Sí, los aviones, los portaaviones, los tanques que desataron la guerra antes. Entonces, si Fuerza Popular piensa que eso es la bandera de la paz y que frente a su proyecto político tiene un proyecto político que no le es profundamente opuesto desde el punto de vista ideológico y político, entonces está cometiendo un error. Vizcarra se va a ir a la guerra con Fuerza Popular si no tiene nada? Yo no creo que Vizcarra... De la misma manera en que Kuczynski no quería ir a la guerra con Fuerza Popular en un momento. ¿Quién empuja a Kuczynski a ir a la guerra y a sacrificar a sus mejores soldados, a sus tecnócratas de lujo en el campo de batalla? Los que están ahora en el Estado. ¿Quién lanza al presidente Kuczynski y a sus técnicos de lujo al campo de batalla? Los que siguen en el Estado. Creo que la impericia de Zavala, ¿tú qué opinas? No, mira, Kuczynski... Esta tesis belicosa del maestro... No, pero hay que precisar los términos. Pues. Estamos hablando de... O sea, ha habido una guerra entre un ejecutivo y un legislativo. Lo que va a continuar, yo siempre sostengo eso, es una guerra ideológica alrededor de las grandes ideas del país que se expresa en cómo se fortalece la inversión privada, se hace una reforma legal, qué hacemos en educación. Ese es otro tema. Lo que hemos culminado es una guerra institucional que destruía la gobernabilidad, bloqueaba la gobernabilidad y la democracia. ¿Y por qué esto pasó? Mira, imaginémonos que tenemos que suscribir todo lo que se ha dicho de Fuerza Popular. Es decir, que había obstruccionismo, que se priorizaba el perfil opositor, que había sangre en el ojo. Todo eso lo suscribimos. Pero si le agregamos el hecho de que el Ejecutivo quería dividir a la mayoría legislativa, entonces entendemos el porqué de la guerra. Imagínate tú, en Estados Unidos hay problemas entre el Partido Demócrata y Republicano, y el Partido Republicano, para resolver, se decide dividir al Partido Republicano. Es la guerra, pues. Es la guerra. Esa es la razón. ¿Y por qué eso pasó? Porque el pepecaucismo fue un segundo capítulo del nadinismo, Aldo. Yo creo que el establishment que se organizó en los últimos 5 años del nacionalismo, es un establishment que merece ser estudiado, se expresó con toda su potencia y sin anestesia, porque no habían políticos en el pepecaucismo. En el pepecaucismo no habían políticos, pues.
En realidad, esta idea de que había un grupo de políticos de izquierda muy ideológicos, pero no habían realmente políticos. Pero es cierto que al comienzo el comentario que había en el gobierno de PPK es que no había cambiado nada, no se sentía un nuevo gobierno. Pero mira, no sé si te das cuenta, el gobierno de PPK consideró que era posible gobernar el país sin o en contra de una mayoría legislativa, con el respaldo de una aprobación que era evidente, con el accionar de algunos sectores de medios, y eso finalmente desató una segunda etapa de judicialización del rival. Yo cuando veía a algunos sectores fiscales intentando judicializar a Fuerza Popular, me recordaban en el acto la megacomisión Tejada, no sé si te acuerdas. Esa megacomisión Tejada es un exabrupto tremendo en la democracia peruana que debe investigarse. Yo no sé si ustedes se acuerdan, se hablaban de 5.000 narcoindultos, se habló del candidato de los narcos. Al final, ¿qué pasó? ¿Cuál es la realidad? Se judicializaron 16 casos y solo se sentenció por uno. ¿Pero qué se logró? Destruir la candidatura de García, la viabilidad electoral de García. Eso es el nadinismo. ¿Cómo queda, corriendo un poco, cómo queda el fujimorismo ahora? Kenji ya fue, lo van a desaforar, va a haber piedad con él, solamente se va Bienvenido y Bocángel. Mira, yo veo al fujimorismo muy golpeado. Lo importante, creo que lo que permite a ellos respirar y mirar el mediano plazo es que han resuelto su problema interno, ¿no? Es decir... ¿Resuelto? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que Keiko, digamos... ¿Pero está guillotinado Keiki? No creo que puedan salvar a Kenji. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la única manera en que Fuerza Popular resuelva un supuesto problema interno, de un doble liderazgo, etcétera, es la construcción de un programa político. No de una ideología política, sino de unos principios políticos que hagan viable en el tiempo, que mantengan históricamente y que conviertan a Fuerza Popular en el partido del Bicentenario, así como el APRA fue el partido del Centenario. Si ellos quieren ser el partido del Bicentenario, entonces tienen que construir un proyecto de programa político. Y eso se plasma en una serie de principios políticos. Porque hemos hablado durante los últimos 20 años del pragmatismo de Fuerza Popular. Puede ser un principio dentro de un proyecto mayor, pero tienen que enunciarse los principios, porque parte de la división, supuesta división interna dentro de Fuerza Popular ha sido la poca claridad de los principios. No se sabe exactamente cuáles son, en algunos casos muy concretos, por qué algunos de los congresistas o militantes de Fuerza Popular actúan como mavericks, actúan como piezas sueltas dentro del juego de un partido político, ¿no? Entonces ellos tienen que construir un programa, un ideario programático que les permita llegar al 2021 y consolidarse como un partido que esté más allá de los liderazgos coyunturales, que son siempre liderazgos políticos. ¿Qué les parece a ustedes dos esta salida de Morotti y de Liendo? Me imagino que la criticarán por el lado judicial, pero ¿qué impacto político va a tener? Me imagino que el fujimorismo la va a aprovechar. Claro. No sé, Martín. Yo no sé si tengan los partidos políticos que aprovecharlo, pero lo que sí es el pueblo el que tiene que reaccionar ante lo que está sucediendo con el tema del terrorismo, ¿no? Yo recuerdo muchísimo las clases que tuve hace 20 años en la universidad, cuando muchos profesores de izquierda que habían abjurado en ese momento, tras la derrota militar de Sendero Luminoso, de su radicalismo marxista, nos predicaban a los estudiantes en mi época universitaria, ¿no?, acerca de una supuesta muerte del marxismo por la vía armada, ¿no? Y ya en ese momento intentaban crear un espejismo de reconciliación nacional al estilo de lo que ha intentado hacer Colombia en los últimos años, ¿no? Ese es el proyecto político del Movadef, es el proyecto político de los filoterroristas en este país y hay que repetírselo a la población muy claramente. Ellos quieren ser un partido político en la vía legal. Es el proyecto político de todos los quintacolumnistas en este país. ¿Quieren ser un Patria Roja 2? No podemos traicionar a la historia del Perú, no podemos traicionar a la sangre de las personas que murieron combatiendo el terrorismo, y tenemos que recordar a los jóvenes que no conocen y que son ignorantes en este tema, ¿cuántos peruanos murieron combatiendo el terrorismo? Mira, no pueden ser un Patria Roja 2 mientras ellos sigan hablando del pensamiento Gonzalo, sigan hablando... No, yo te digo de que quieren ser un partido político. Claro, yo no digo, parece imposible de que...
ellos van a apuntar precisamente a una nueva estrategia, es decir, a controlar los sindicatos, los movimientos sociales y sobre todo las universidades, ¿no? Las universidades. Mira, por eso, retomando lo que dice Martín, ¿no? Aquí es importante reflexionar un poco por qué pasó esto. ¿Por qué los fiscales y los jueces estaban más preocupados en romper puertas de fuerza popular que tramitar los casos de Soras, Perseo y Tarata, donde hubo prisión preventiva de 9, 18 y 36 meses? Se agotaron las prisiones preventivas, no se entró a juicio oral en los tres casos. La pregunta es, ¿por qué esa actitud de los jueces y los fiscales? La única razón es que perdimos la memoria. ¿Y por qué perdimos la memoria? Porque la izquierda nos ganó la guerra ideológica sobre el balance de la reciente historia. La izquierda nos presentó un panorama en la que el Estado era enemigo, ¿no es cierto?, por igual de los terroristas y de la población. Y los demócratas y quienes defendimos, digamos, la paz en ese entonces, hemos renunciado a la guerra ideológica y no hemos sabido mantener las banderas en alto en una discusión permanente. Mira, para mí, ¿sabes qué, Aldo? Permite, para mí es dramático que un escritor, el amigo Juan Robles, ¿no? He leído sus textos. Amigo tuyo, ¿no? Bueno, yo digo amigo, pero es dramático que diga que Mulder es peor que Morote. Sí, exacto. Mira, eso solo tiene dos explicaciones. Una tremenda ignorancia sobre la memoria histórica o una vocación filo-maoísta, por llamarlo de alguna manera. Un tema de coeficiente intelectual, de repente, no sé. Bueno, yo me pongo en ese escenario. ¿Pero qué revela eso? Que no ha habido guerra ideológica en el Perú. Bueno, sobre tienes un congresista como Tucto que sale abiertamente. Que hemos perdido esa guerra. Justiniano pasa y llama a presos políticos a los LMRTA. Y Tucto dice que salga Abimael y que Abimael es exactamente igual que Fujimori. Lo dice en el Congreso. Mira, hemos renunciado. En este país no hubo violación sistemática de derechos humanos, sobre todo en los 90. Pero es que pero la historia la han escrito los caviares, y los caviares dominan el poder judicial, dominan la fiscalía. Los caviares están en todos lados, la católica. Eso es exactamente otra cosa. No es que no haya existido una guerra ideológica, es que es al revés. Durante 20 años ha habido una hegemonía ideológica en los medios de comunicación, en las universidades y en la inteligencia. O sea, ellos lograron crear en el Perú un laboratorio gramsciano. Aplicaron a Gramsci sin mayores oponentes políticos e ideológicos. Por eso es importante que los que se pongan al frente de esa izquierda que ha tenido esa hegemonía tengan principios claros, sepan a qué se enfrentan, tengan los principios opuestos a esa izquierda desde la cual nace el terrorismo, desde la cual nace la radicalización marxista y ahora los antimineros, por ejemplo. O sea, lo entiendo en Humala, pero hay un gobierno supone que era derecha, un gobierno liberal como el DPP que se caviarizó tan rápido. ¿Qué pasó? Por la hegemonía. Cuando tú vives en un entorno hegemónico, en donde todos tus compañeros en los medios de comunicación tienen un sesgo ideológico, es muy difícil ser el hombre rebelde de Camus. Es muy difícil. Oye, lo que sucede es que Zavala terminó siendo un caviarazo. Lo que sucede es que aquí hay que aplicar el término establishment correctamente. Mira, en el Perú ha surgido un establishment, una manera de ver el poder y de relacionarse con la sociedad. Ese establishment se expresó en toda su potencia con el humalismo y el nadinismo, pero también estuvo con Toledo, también sobrevivió con García, pero se desató en el pepecaucismo, ¿ya? Es decir, es un establishment, incluso merece ser estudiado, ¿no? Tiene no una solamente, por ejemplo, ojo, no es solamente un establishment de estas ONGs, abogados, periodistas. Llegan a la juventud, hay muchos chicos que tú les hablas y ya tienen el rollo metido en la cabeza completamente. Este establishment... Y eso es en la católica, básicamente el pulmón de todo eso es la católica. Mira, y este establishment ha asumido una identidad, el antifujimorismo, ¿no es cierto? El antifujimorismo en el Perú se ha convertido en el gran detergente. Pero es un establishment bien gracioso, ¿no es cierto? Porque en algún momento apoyó a Kenji, cuando Kenji era el albertismo. Así es, pero... O sea, lo gracioso era leer en medios muy cercanos a los caviares elogios tremendos a Kenji, cuando tú dices, pero si Kenji es Alberto. Pero más aún, es un establishment de lo políticamente correcto, y es un establishment antinatural, porque implica la alianza estratégica entre el liberalismo de San Isidro y la izquierda caviar.
Esa alianza estratégica entre el liberalismo de San Isidro y la izquierda caviar ganó las elecciones hace 1 año y medio. Es una alianza contra natura, porque como todos sabemos... Vargas Llosa con García Sayán, ¿no? Como todos sabemos, en cualquier circunstancia normal, ellos se fusilarían unos a otros, pero han encontrado a su bestia negra en Fuerza Popular. Pero uno domina al otro, o sea, al final los que llevan la batuta son los caviares. Así es, porque son los que tienen un proyecto ideológico político. Y da lecciones, habiendo sido ministro de Humala, embajador de Humala, creo que estuvo en la municipalidad con Villarán como Albán sale y ahora es en Proética, está creo, ¿no? Y en Proética va y da lecciones. Cuando tú le dices, oye, tú has estado en el gobierno de Humala. Pero o sea, mira, ¿qué cara tienes tú? No viene a hablar lo interesante... Está preso el otro por ladrón. Mira, lo interesante es que ese establishment ha entrado en crisis con la renuncia de PPK, o sea... digamos, si uno tuviera una mirada, lo que uno dice es, el viejo establishment está desestructurado, pero no se arma una nueva opción, una nueva manera de organizar la sociedad. ¿A qué me refiero? Este establishment ha participado de una idea central y el antifujimorismo y el veto al fujimorismo. Por ejemplo, la democracia se envileció en el Perú porque en las elecciones del 2016, la 4ª elección sin interrupción, recordemos, hemos tenido 3 elecciones impecables donde la democracia y las instituciones han funcionado correctamente, pero a partir del 2016 algo sucedió. Mira, el solo hecho que 200.000 policías no vayan a votar cuando un presidente gana por 40.000 votos y cuando hay una polarización tan embelecedora como hubo en ese entonces. Pero está clarísimo que el candidato de ellos va a ser Guzmán, claro, que tiene muchas posibilidades y que en este país manda Mome. En realidad tú lees la agenda de la República, es la agenda que se impone todo el rato. Mome es el presidente del Perú prácticamente. Pero eso es porque no se ha presentado al otro lado del establishment de lo políticamente correcto un proyecto coherente desde el punto de vista ideológico. Y ese proyecto coherente desde el punto de vista ideológico no tiene que ser creado en los laboratorios del pensamiento liberal, conservador. No, tiene que beber de la raíz del pueblo peruano. La raíz del pueblo peruano. El pueblo peruano es un pueblo que quiere seguridad, que quiere orden, que es cristiano, que es pro familia. Ese es el pueblo peruano, que quiere que le dejen trabajar, que sus hijos vayan tranquilos a ir a estudiar, que le dejen que no lo ahogue el Estado. Un partido político, un movimiento político que represente a la mayoría de este país. Que eso es lo que falta. Por el otro lado ha habido una pequeña organización, una argolla de izquierdas que se ha apoderado de los medios de comunicación, de la academia, de muchos sectores. Y esa argolla ha gobernado los últimos 20 años y nos ha traído esta crisis. Bueno, les agradezco mucho por haber estado con nosotros. César Humberto Cabrera viene ahora mismo. Sí, tenemos la pausa. Gracias. Viene César Humberto Cabrera, vamos a hablar de Yanacocha. Gracias.